Cuando hay complicaciones, cuando las cosas se ponen un poco difíciles, cuando nosotros queremos empezar a acercarnos y servir a Dios. Y bueno, vamos a dar primero, pero ya en la clase. Señor, le damos las gracias, Padre, por estar en su casa de oración. Le damos las gracias por la vida, Señor, por la salvación. Ruego, Señor, y pido que pueda hacer en esta clase, en mis hermanos y en mí. Ruego que pueda ser su palabra expuesta, Señor, que pueda servir de alguna forma para todos nosotros, Padre. Que podamos ir con convicciones nuevas, Señor. Lo dejo en sus manos, espero en su bendita voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, vamos a empezar desde lo más básico y vamos a ir como una dinámica de pregunta-respuesta para hacerlo pues, un poquito más digerible y vamos a ir tratando de contestar todos los puntos generales, ¿no? ¿Puedo leer la siguiente? Primero vamos a dejar claro en qué es servir. La definición del diccionario nos menciona que significa ser un utensilio a un propósito con el fin que se expresa. Es importante recalcar que es algo que nace de nosotros, es algo que es por iniciativa propia y es algo que no es impuesto por alguien externo, sino que de nosotros mismos nace. También es interesante ver que nos convertimos en un utensilio o en una herramienta para un fin determinado. Dale la siguiente. También vamos a preguntarnos, podemos decir que servir, la palabra servir es lo mismo que servir a Dios y es más o menos similar. Generalmente tenemos esta percepción de que el servicio a Dios está ligado más a un acto, algo que nosotros hacemos como ayudar con los niños, cuidar la cuna, tener ruta, etc. Pero es algo un poquito que va más allá de eso. Primero tenemos que ver cómo es que la persona vive en su vida, ¿no? No es lo mismo que nosotros vengamos un día y tengamos como que esas actividades y después el lunes tengamos una vida completamente distinta. Si vamos a Isaías del 1 al 17, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová y escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hallar mis atrios? No me traigas más mala ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansada estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la vida. Lo que quiero hacer es que nosotros podamos ver una analogía de cómo los judíos, aunque hacían cosas que no eran malas, porque todo eso que menciona Dios está en el libro de Levítico, el hacer sacrificios, las fiestas, las ofrendas, etc., no son cosas malas, pero terminan siendo despreciadas por Dios
cuando Dios ve cómo es que ellos viven su vida, entonces viene a ser lo mismo cuando una persona viene a servir solamente el domingo, pero el resto de su semana, el resto de su vida desecha a Dios completamente, ¿no? Entonces, podemos decir que la definición del servicio a Dios, o de servir a Dios, es que nosotros consagremos nuestra vida para Él, conduciéndonos de tal manera que Él le agrade nuestro vivir diario. Y bueno, esta definición abarca más como toda nuestra vida en general, no solamente un acto. Podemos ver en Mateo 22, del 37 al 39. Que dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay que servir y amar a Dios con todo lo que somos y no solamente una parte, pues el domingo. Puedes darle a la siguiente. Bueno, ahora, ¿qué actos conllevan servir a Dios? Podemos ver el ejemplo de aquel que vino exclusivamente a servir en Mateo 20:28. Vamos para allá. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo es a quien que pone el ejemplo y es en quien nosotros debemos de basarnos para nuestro servicio. Tenemos 3 puntos generales que me parecen interesantes ver. El primero es que se encarnó. Van buscando la cita de Filipenses 2, 6 al 8. ¿Qué tiene que ver la encarnación en esto del servicio? Bueno, hay que recordar el título que tiene Jesús: Él es Dios. Él no tenía ninguna obligación a venir a salvarnos. Si lo vemos de una manera muy fría, si nos hubiese condenado, Él no hubiera hecho nada malvado porque estaría aplicando la justicia en nuestras vidas. Él tiene todo el derecho de condenarnos porque nosotros hemos pecado. Pero al contrario de eso, Jesús deja a un lado como el título que tiene, no se aferra a Él y se encarna y viene exclusivamente a ser un siervo, a servirnos. Si leemos la cita, dice Pablo: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el mero acto de haberse encarnado ya era un acto de servicio, porque estaba buscando también cumplir como la voluntad del Padre. Después tenemos que su vida siempre giró en torno a la voluntad de Dios. Si vemos Lucas 2:41. No lo vamos a leer porque es un poco largo, pero les voy a dar el contexto. Es cuando José, María y Jesús van a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, y cuando vuelven, José y María se dan cuenta de que Jesús no iba con ellos, por lo que deciden volver a Jerusalén a buscarlo. Y cuando lo encuentran, él está hablando con los doctores de la ley y les está preguntando. Y el versículo importante es el 49, que dice: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais?
no sabes que en los negocios de mi padre no es necesario estar. Y es importante este versículo porque muestra que aún a pesar de la edad de Jesús, aún que era pequeño, él siempre estuvo consciente de cumplir y buscar esa voluntad de Dios. Su vida giraba en torno a eso, y no importó pues la edad o la condición que tuviera, sino que siempre, toda su vida estuvo pendiente, siempre se prestó a buscar con diligencia y a estar con una disposición de buscar esa voluntad. Y no solamente cuando era pequeño, sino que seguimos leyendo los evangelios y vemos cómo esto sigue, o sea, Jesús sigue buscando esa voluntad en todo momento. Y bueno, por último, vemos que su servicio a Dios siempre involucró el servicio a los demás. De alguna manera afectaba a terceros de forma positiva. ¿Cómo afectaba a las demás personas? Pues vemos que, por ejemplo, alimentando a los demás, como a los 5,000, él estuvo ahí ayudando, sacando demonios, como al endemoniado gadareno, perdonando y haciendo milagros, como al paralítico que bajaron del techo, al cual perdonó y le hizo el milagro. Predicando el evangelio, realmente pues esto se ve en todos los evangelios, como él está predicando constantemente las buenas nuevas. A sus discípulos les lavó los pies. Había personas que se dedicaban exclusivamente a esta labor, pero solo se hacía a personas que se les debía como cierto respeto, como líderes religiosos o políticos o personas ricas. Jesús hizo esa labor a sus discípulos. Y por último, lo más importante es que dio su vida por nosotros. Se entregó completamente, padeció y nos salvó. Amén. Y bueno, sabemos que Jesús es el estándar y es a quien debemos de seguir. Sabemos que esta es la forma correcta de servir a Dios. Puedes darle ahora sí. Bueno, ahora sí, vamos al tema ya bien, y las preguntas que creo que son muy importantes. Y dice, ¿por qué cuando comienzo a servir o a acercarme más a Dios, las cosas resultan peor? No sé si a alguien ya le haya pasado algo similar. Amén. Que como que tiene una pequeña convicción en su corazón y quiere llevarla a cabo, pero cuando empieza a acercarse, de alguna forma las cosas se empiezan como a arruinar y vemos como nuestra vida empieza a llenar de problemas, de dificultades, y parece que las cosas como que adrede parecen ir en contra. Y bueno, tenemos 3 razones que considero las más generales y cada uno debería aplicarla a su vida de la forma en que cree que puede aplicar. Y yo creo que la más importante y la más común es que el enemigo quiere desanimar. Así es, y tiene todo el sentido del mundo, porque cuando él ve que alguien va en serio, él va a utilizar todos los recursos, todo lo que él tiene para poder menguar esa convicción. Si vamos a Mateo 13. Vemos cuál es la actitud en este pasaje, la actitud del enemigo. Jesús está explicando la parábola del sembrador y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado en el camino. Obviamente en este pasaje se está hablando del Evangelio, de cómo el Evangelio llega al creyente. Pero lo que quiero que veamos es cuál es la actitud que tiene el enemigo de intentar arrebatar esas convicciones, ¿sí? Y va a hacer lo posible por quitar ese deseo de querer servir. Vamos a Job ahora. Vamos a utilizar mucho Job porque
creo que es muy útil el libro. En Job 1. En la vida de Job, todas las desgracias que le aparecen a Job son por causa del enemigo de Satanás. Él es quien hace que pasen todas las desgracias. Si vemos Job 1:13 al 19, dice: y un día aconteció que a sus hijos e hijas comían y bebían vino en su casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas pasando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. También vemos en Job 2:7 y 9 que dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: hombre, tienes tu integridad, maldice a Dios y mueres. Entonces vemos cómo Job pierde sus posesiones materiales, sus criados, sus hijos, su familia y su salud. Job quedó completamente arruinado, y esto fue obra del enemigo. También es interesante ver cómo Dios es quien tiene el control de la situación, y también de alguna forma Él es quien propone a Job ante Satanás. Cuando vemos el versículo 1:8, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? De alguna forma Dios lo pone sobre la mesa, pero también es interesante ver cómo es que Dios se expresa acerca de Job, y lo hace de una forma muy buena, y creo que es algo sumamente maravilloso que Dios se pueda expresar de alguien así, que dice en el mismo versículo 8: que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios conocía a Job, conocía su carácter, por lo que él sabía que Job iba a poder aguantar y resistir cada una de las pruebas que le iban a venir. Y esto lo utilizó para un bien mayor, y lo vemos en los últimos capítulos, cómo Job es restaurado y le es devuelto lo que se le había quitado. Pero dentro de esa omnisciencia de Dios, al conocer a Job y lo que iba a pasar, Él permitió esas situaciones. Y bueno, también vemos algo de lo que el enemigo acusaba a Job. En el versículo 1:9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora extiende tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hay que ser reflexivos y preguntarnos a nosotros mismos si nosotros hemos tenido esta actitud, si nosotros hemos sido fieles aún a pesar de que las cosas se compliquen. Si la respuesta es no, entonces de lo que acusó Satanás a Job viene aplicando a nosotros, ¿sí? De que solo servimos cuando nos conviene, cuando nos va bien servimos, cuando nos va mal nos alejamos y ya no queremos saber nada. Entonces, pues hay que estar como pendientes de eso, ¿no? Ser conscientes. Y bueno, la primera
La segunda, que las últimas dos creo que son menos comunes en cuanto al comenzar a servir, pero creo que igual pueden aplicar, y es que el Señor dispone de ciertas luchas para perfeccionar nuestra fe. Vamos a 1 de Pedro. Primero de Pedro 1:17. ¿Me lo leo? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perseverero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. También podemos ver en Santiago 1:2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, Dios hace uso de el sufrimiento, hace uso de las pruebas para un bien mayor, con un fin mayor. Y lo hace también para que nosotros maduremos en cierta área de nuestra vida, de nuestra fe, en la que nosotros probablemente estemos flaqueando. Puede ser en nuestra fe, en nuestra comunión con Dios o en nuestro carácter como cristianos. También es interesante ver que estas pruebas no son para toda la vida. Alguien no puede estar viviendo siempre en pruebas. Eso no es la vida cristiana. Dios sí promete bendición, por lo que las pruebas siempre están bajo el control de Dios y son por un corto tiempo. Y estas pruebas siempre tienen un sentido, y es que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios no se complace en ver a sus hijos estar sufriendo y como que les pasen cosas malas por simplemente que nos pasen cosas malas. Eso tampoco es correcto, sino que, como dije antes, se utiliza para un bien mayor. Vamos a leer Romanos 5. ¿Ya? Dice, y no solo esto, sino que también nos lograremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, vemos el sentido de estas pruebas. Y por último, tenemos que Cristo nos advirtió que atravesaremos diversas dificultades por seguirle. Vamos a ir a Juan. Juan 15, 18 al 20. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordad de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En ciertos contextos, nosotros podemos atravesar por diversas dificultades por seguir a Cristo, que a veces son muy tajantes en cuanto a las decisiones que debamos de tomar. En eso quiero poner un ejemplo hipotético para que pueda quedar un poco más claro. Y digamos que una persona, padre de familia, quiere empezar a servir más a Dios y empieza, ¿no?, a involucrarse más en la iglesia, en su comunidad diaria con Dios, etc., ¿no?
pero luego, inesperadamente de la nada, en su trabajo le mencionan que o tiene que empezar a ir los domingos o se tiene que ir de su trabajo. Y son ese tipo de decisiones en las que nosotros debemos de elegir en si elegimos a Dios, aún a pesar de que eso probablemente nos vaya a traer ciertos problemas, en este caso pues serían económicos, incertidumbre, etcétera, o si elegimos seguir en ese empleo, pero seguiremos igual o peor que como empezamos, porque no crecería la persona espiritualmente, pero aparte tampoco podría ir ya ni siquiera los domingos a la iglesia. Entonces son ese tipo de decisiones en las que nosotros debemos de elegir y confiar en esa providencia de Dios, tener claro que Él es quien tiene el control de la situación. Y bueno, bueno, tenemos la siguiente pregunta, que es: ¿no se supone que cuando sirvo a Dios Él me debería bendecir? Y bueno, por ser hijos de Dios no estamos exentos, o no es que seamos intocables. También a nosotros nos van a pasar ciertas cosas que son malas e injustas en cierto sentido. Pero si queremos una respuesta corta, la respuesta es que sí, Dios sí bendice a quienes le sirven y a quienes son obedientes. Y lo vemos en todo a lo largo de la Biblia, en el Antiguo Testamento. Sobre todo vemos cómo las personas eran obedientes, tenían fe y Dios les daba muchas posesiones. Tenemos a Abraham, a David, que fue rey, y muchos otros. Entonces Dios sí bendice. Podemos volver a Job, Job 42, del 1 al 6. Vamos a ver las bendiciones que Dios trajo a la vida de Job después de que pasó todas aquellas desgracias. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Vemos cómo Job cambia su percepción acerca de Dios, de su carácter y de cómo Dios maneja las situaciones, cosas que Job no hubiera conocido si no hubiera atravesado por todas aquellas desgracias. Y vemos un crecimiento espiritual, pero también trajo la vida de Job un crecimiento, o bueno, una bendición en general en su vida, porque Dios restituye lo que le había sido quitado y se lo da doble. Y lo vemos en 42:10 al 16, que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él jurado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que le había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que les habían conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Karen Caput. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Entonces vemos cómo Dios trae el crecimiento espiritual como bendición, pero también aquello que es material en general en su vida. Entonces, sí, la respuesta es que Dios sí bendice, pero Él bendice a su tiempo, y si nosotros
guardamos esa fidelidad y somos obedientes. ¿Puedo darle así? Ahora, esto es muy importante. ¿Cuál debería ser mi actitud cuando estoy pasando por estas cosas, por estas situaciones tan incómodas? Volvemos a Job, los primeros capítulos, el primer capítulo, que es del 1 al 22. ¿Okay? Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y vemos el 2:10 que dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibimos de Dios el bien, el mal no recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, como primer punto, lo primero que hizo Job al enterarse de todo lo que le había acontecido a su familia y a todas sus posesiones, es que Job adoró. Eso lo vemos en el versículo 20. Y el 20 al final. ¿Sí? Sí, el 20. No sé si ustedes hayan pasado por una situación lo suficientemente difícil, pero es muy complicado ponernos en una disposición de adoración cuando uno tiene el corazón afligido. Es muy complicado, pero Job lo hizo. Vemos que lo segundo es que Job aceptó la voluntad del Señor cuando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. De alguna manera él se resignó de cierta forma buena, porque él confiaba en esa soberanía y en esa voluntad de Dios, por lo que él acepta que le pase todo eso. Y después vemos, él permaneció fiel. Él, a pesar de todo lo que le sucedió, no se alejó de Dios, no se apartó de él. De hecho, incluso dice: sea el nombre de Jehová bendito. O en el 10 que dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces vemos como él guarda su integridad, su fe, y sigue siendo obediente y fiel. Dale a la siguiente. También podemos ver algunas cosas que Job no hizo tan bien, y que es algo que nosotros deberíamos tener cuidado. Y es que ante el sufrimiento también es difícil cuidar a nuestro corazón. Lo podemos ver en Job 3, que dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, exclamó Job y dijo: pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido, sea que el día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afén en tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no se contará entre los días del año, y vengan los números de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganlo los que maldicen el día, los que se apresan para despertar al Leviatán. Vamos a seguir todo el capítulo, por ejemplo, el 16 dice: ¿por qué no fue escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Y allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los derrotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no hay la voz del capataz. Ahí está el chico y el grande, el siervo libre de su señor. Porque se da luz al trabajado y vida de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que a tesoros. Vemos, seguimos todo el capítulo y podemos seguir todo el libro, y vemos cómo Job constantemente se está lamentando, y de cierta manera se comprende. Digo, muchos de nosotros hemos pasado por situaciones menos complicadas y tenemos todavía una actitud peor. Pero lo interesante que quiero que vean es que Job no cuidó ese corazón, su corazón, sino que él se prestaba a pensar cosas negativas,
lo cual solo iba a hacer que su percepción acerca de Dios cambiase, que pudiese hacer duro su corazón. También puede propiciar a que nosotros nos enojemos con Dios. Ese tipo de pensamientos solo nos van apartando y van modificando aquella percepción que tenemos, por lo que debemos de cuidar ese aspecto, ¿no? Pues darle así. Y bueno, ya esto ya es lo último. Tenemos algunos otros ejemplos de personajes que pasaron por situaciones adversas, pero que lo superaron y fueron bendecidos, tanto de manera espiritual como de manera en su vida en general. Tenemos a Abraham, que él fue probado con su hijo, pasó diversas cosas. Jacob también, que tuvo problemas con su hermano, que tuvo que trabajar con su esposa, también pasó por diferentes situaciones. David fue perseguido por Saúl creo que como unos 20 años. 20 años estuvo escapando él de que lo mataran por haber hecho nada, simplemente por Saúl, que envenenó su corazón. Y estos tres primeros los catalogo dentro del mismo, desde una misma bolsa, porque se ve su bendición espiritual, pero ellos también son engrandecidos materialmente, por así decirlo. Abraham fue un hombre rico, Jacob también fue un hombre próspero, David fue rey, pero tenemos como ejemplo a los apóstoles, que ellos entre más se acercaban y entre más servían y entre más predicaban, más eran apedreados, más eran insultados, más eran rechazados por los judíos, y estuvieron expuestos a situaciones muy complicadas. La mayoría de ellos murieron como mártires por su fe. Y las únicas bendiciones que ellos tuvieron y que considero las más importantes fueron sus bendiciones espirituales. Ellos jamás vieron dinero o gloria o un puesto jerárquico alto como un político o un hombre rico. Ellos jamás conocieron eso. Y bueno, por último también tenemos a Jesús, que aún incluso el mismo Jesús no estuvo exento de padecer, y padeció cosa más horrible, porque Él llevó nuestros pecados y Él vino exclusivamente a morir por nosotros. Entonces tenemos ese gran ejemplo. Pues tenemos muchos más, pero pues ya ustedes lo buscan. Amén.